Bien, hoy vamos a ingresar, chicos, a lo que vienen a ser las operaciones donde ocurren fenómenos de transferencia de materia. En este caso es la destilación, que es una operación de separación líquido-vapor. Vamos a tener dos objetivos. El principal es que ustedes puedan comprender y aplicar el método McKay-Thiele. ¿Para qué? Para que puedan determinar el número de etapas ideales necesarias para lograr la separación de componentes. Y como segundo objetivo está la determinación de etapas reales. Vamos a arrancar con algunas preguntas, como por ejemplo, ¿para qué sirve una operación de destilación? La destilación es un método que nos permite separar componentes de una solución, por ejemplo, de una mezcla de etanol y agua, que es una mezcla binaria, porque tiene dos componentes, en este caso el etanol y por otro lado el agua. Ahora, los componentes que quiero separar, ¿están en ambas fases, es decir, tanto la líquida como la vapor? La respuesta es sí. Ambos componentes están en ambas fases. Aquí podemos observar la representación esquemática de una columna de destilación de platos que opera en forma continua. En la parte superior se encuentra un condensador total, en la parte inferior un hervidor parcial. Ambos son equipos de intercambio de calor que vimos en las clases pasadas. Y esta columna consta de n platos, es decir, desde el plato 1 hasta el plato n. Y va a ingresar a esta columna una corriente, que la vamos a denominar corriente F, corriente de alimentación, de composición XAF y XBF. El componente A nosotros lo vamos a denominar como el componente volátil o más volátil, es decir, aquel que tiene mayor facilidad para pasar de la fase líquida a la fase vapor. En los problemas que ustedes se van a encontrar en el trabajo práctico, van a ver que se trata de mezclas binarias, es decir, de componente A y de componente B. En el interior de esta columna de destilación se van a encontrar en contacto directo la corriente líquida, que es la que desciende por la columna, y la corriente vapor, que es la que asciende en la columna. También vamos a identificar lo que viene a ser la zona de enriquecimiento y la zona de agotamiento. En la zona de enriquecimiento, la corriente vapor, que es la que asciende en la columna, a medida que va ascendiendo, se desorbe el componente B, que es el componente menos volátil, por lo que se va enriqueciendo de componente A. Y en el caso de la zona de agotamiento, la corriente líquida, que es la que desciende, se va desorbiendo el componente A, por lo tanto se va agotando en ese componente. La corriente vapor, que es la que se enriquece en componente A, asciende y sale de la columna para ingresar a lo que denominamos un condensador total. En este condensador, que es total, toda la corriente pasa al estado líquido. Y se divide en dos corrientes. Una, que es la corriente de destilado, D, y la otra, que es la corriente líquida L0, que retorna a la columna. Ambas corrientes son ricas en componente A, es decir, en el componente más volátil. Por otra parte, la corriente líquida, que sale de la columna por la parte inferior, ingresa un hervidor parcial, por lo que vamos a obtener, por un lado, una corriente vapor, que es la que retorna a la columna, y por otro lado, corriente líquida. Esta corriente líquida nosotros la vamos a llamar, ¿sí?, una corriente residual, que va a ser pobre en componente A y rica en componente B.
nos vamos a encontrar con una mezcla de etanol-agua, donde el etanol es el componente más volátil, por eso tiene la denominación de A, y el agua el menos volátil, ya que su temperatura de ebullición del etanol es menor que la del agua. En este problema, esta corriente de alimentación F va a ingresar con un caudal de 80 moles por hora de solución de componente A y B. La composición va a ser igual a 0,5, fracción molar de, en este caso, etanol, y vamos a querer obtener un destilado de una composición de 0,7, fracción molar en etanol. A su vez, también el problema nos brinda o nos indica que la cantidad de etanol que sale de la corriente residual, es decir, de esta corriente líquida, que es la composición AW por W, tiene que ser igual a 0,12 de la cantidad de etanol que ingresa en la alimentación, es decir, XAF por F. Esta corriente de alimentación F puede entrar en diferentes estados de agregación, en este caso lo hace como líquido saturado, es decir, en su punto de burbuja. Entonces, lo primero que vamos a determinar en este proceso es el número de etapas ideales a partir de una relación de reflujo de operación, que también nos indica el problema, de 2 veces la relación de reflujo mínima. Para eso necesitamos de las gráficas de equilibrio, en este caso para el sistema etanol-agua, donde en el eje X vamos a encontrar la composición del componente más volátil, en este caso el etanol, en la fase líquida. Y en el eje Y vamos a encontrar la fracción molar de etanol, pero en la fase gaseosa. Esta curva es la curva de equilibrio líquido-vapor. Para poder ingresar a esta gráfica o trabajar con esta gráfica, necesitamos las composiciones de etanol en cada una de las corrientes. Nosotros tenemos la composición de la corriente de la alimentación, que es 0,5, la composición del destilado, que es 0,7, y nos está faltando la composición de etanol en la corriente residual. Entonces, para ello vamos a hacer uso de los balances de masa. En este caso vamos a tomar este envolvente general global que nos indica que el caudal de la corriente de alimentación F es igual a el caudal de la corriente de destilado más el caudal de la corriente residual. Por otra parte, también vamos a evaluar el balance global de componente etanol, donde vamos a multiplicar cada una de las corrientes por su composición en etanol. Y también vamos a hacer uso de la ecuación que nos indica el problema. De tal forma que con estas ecuaciones vamos a poder determinar los caudales de las corrientes que nos están faltando, como W, la corriente residual, y las composiciones. En este caso nos interesa para ingresar al diagrama la composición del etanol en la corriente residual. Entonces, vamos a posicionar en el diagrama la composición del etanol en la corriente de alimentación, que es 0,5. Cuando ustedes hagan los cálculos, van a ver que les va a dar aproximado la composición del etanol en la corriente residual, de aproximadamente 0,16, y van a posicionar la composición del etanol en el destilado. Para seguir, digamos, con el procedimiento, nosotros necesitamos determinar las líneas
de operación, tanto en la zona de enriquecimiento de nuestra columna, como en la zona de agotamiento. Entonces, para la zona de enriquecimiento, ¿sí?, lo que vamos a plantear nuevamente va a ser un balance de masa, en este caso con este envolvente, que es en la zona de enriquecimiento, y luego de algunos pasos matemáticos van a llegar a que la línea de operación en la zona de enriquecimiento es la ecuación que ahora le estoy indicando, que tiene como variables, por ejemplo, la relación de reflujo R, que es la relación entre lo que viene a ser el caudal de la corriente L0, que es la corriente líquida que retorna a la columna, y el caudal de la corriente de destilado, que es esta corriente que tenemos acá. A su vez, ¿sí?, esta línea de operación tiene una ordenada que está dada por la composición del etanol en el destilado sobre la relación de reflujo más 1. Y una pendiente igual a la relación de reflujo sobre la relación de reflujo más 1. En este caso, nuestro problema, la relación de reflujo de operación, es 2 veces la relación de reflujo mínimo. Entonces, para poder graficar la línea de operación en la zona de enriquecimiento, primero debemos conocer la relación de reflujo mínima. Esta relación de reflujo mínima la vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a hacer uso de una recta que se denomina recta de I, que es el lugar geométrico donde se intersectan tanto la línea de operación en la zona de enriquecimiento y la línea de operación en la zona de agotamiento. Esta recta de I va a tomar esta posición vertical y va a depender del estado de agregación de la alimentación. En este caso, como es un líquido saturado, es vertical. Y va a salir desde la intersección de la composición de el etanol con la recta de 45. Entonces, vamos a posicionar el punto de intersección entre la recta de I y la curva de equilibrio, y por otro lado vamos a posicionar el punto de intersección entre la composición del etanol en el destilado y la recta de 45, y vamos a trazar una línea. Esta línea es la línea de operación en la zona de enriquecimiento para una relación de reflujo mínima, cuya ordenada va a ser la intersección en el eje Y, que les va a dar aproximadamente 0,53, y sabemos que esa ordenada es igual a la composición de etanol en el destilado sobre la relación de reflujo mínima más 1. Entonces, de esta igualdad vamos a poder despejar la relación de reflujo mínima. La relación de reflujo mínima nos va a dar un número de etapas infinito cuando tengamos que hacer el procedimiento de determinación de número de etapas, y la relación de reflujo máxima un número de etapas mínimo. Ambos casos no son operativos, es por eso que el problema nos indica que la mejor relación o la relación óptima de operación es 2 veces la relación de reflujo mínima. En este caso ya la hemos determinado, ¿sí? Podemos determinar a cuánto equivale esta relación de reflujo de operación.
Entonces, como tenemos la relación de reflujo de operación, vamos a poder determinar el valor de la ordenada, ¿sí?, que corresponde a la línea de operación en la zona de enriquecimiento cuando se trabaja con la relación de reflujo, ¿sí?, óptima o de operación. Que en este caso va a ser aproximadamente 0,43 y lo vamos a posicionar. Y por otro lado, tenemos la posición de la intersección entre la composición del etanol en el destilado y la recta de 45. Entonces, aquí al unir los puntos vamos a tener definida la línea de operación en la zona de enriquecimiento. Para poder posicionar la línea de operación en la zona de agotamiento, deberíamos también realizar un balance de masa en la zona de agotamiento, pero en este caso lo vamos a hacer gráficamente. Vamos a posicionar el punto de intersección entre la línea de zona de enriquecimiento y la recta de I, y por otro lado, la composición de etanol en la corriente residual y la recta de 45, y vamos a posicionar la línea de operación en la zona de agotamiento. O sea que ya tenemos posicionadas las dos líneas, tanto en la zona de enriquecimiento como en la zona de agotamiento. Y ahora deberíamos realizar el procedimiento para determinar el número de etapas, que lo vamos a hacer a partir del método escalonado, el método de McKay-Till. Y vamos a arrancar posicionando el punto A. Luego vamos a realizar una horizontal desde ese punto A hasta intersectar la curva de equilibrio. Luego una vertical, esa vertical luego tiene que intersectar la línea de operación en la zona de enriquecimiento. Y nuevamente trazamos una horizontal hasta la curva de equilibrio. Y luego una vertical hasta la línea de operación en la zona de enriquecimiento. Cada uno de estos escalones va a representar una etapa ideal. Continuamos y vemos que en este tercer escalón la recta vertical va a intersectar ya con la línea de operación en la zona de agotamiento. Seguimos y vamos a seguir hasta que lleguemos a la concentración, a la composición del etanol en la corriente residual, o sea, este punto. Como vemos, este último escalón ya sobrepasó esa composición, por lo que en el momento que tengamos que contar las etapas, en este caso, vamos a contar como una fracción de etapa, cuya fracción va a ser igual a la razón entre esta distancia, entre puntos, sobre la distancia total que tiene el escalón en forma horizontal. Entonces, iniciamos contando las etapas, tenemos 1, 2, 3, 4, y la quinta no va a llegar a ser quinta porque tenemos que sacar una fracción de etapa. Ahora bien, con este método también podemos determinar dónde se lleva a cabo la alimentación, o sea, por dónde ingresa, por qué etapa ingresa la corriente de alimentación. Esa corriente de alimentación va a ingresar en la intersección entre las líneas de zona de agotamiento y de enriquecimiento, o sea, este punto. En este caso sería la tercera etapa. Otro de los puntos que les va a solicitar el problema, ¿sí?, es que determinen el número de etapas, ¿sí?, cuando
cuando tenemos la menor cantidad de etapas en el proceso. Para eso, ¿sí?, lo que vamos a tener que realizar, ¿bien?, o lo que va a suceder, es que esta línea de operación que nosotros tenemos en la zona de enriquecimiento y esta línea que nosotros tenemos en la zona de agotamiento va a coincidir con la recta de 45, es decir, que sus pendientes van a variar hasta coincidir con la recta de 45. Entonces, para determinar ese número de etapas mínimo, voy a tener que realizar nuevamente el método escalonado, pero lo voy a tener que realizar entre la recta de 45 y la curva de equilibrio. Entonces, la aplicación del método, ¿sí?, como les dije, en primer lugar determinamos el número de etapas ideales, la etapa donde se lleva a cabo la alimentación, y por el otro lado el número de etapas mínimo. El segundo objetivo es determinar el número de, en este caso, etapas reales, que lo podemos hacer a partir de la eficiencia global o el rendimiento de Murphy. Para el caso de la eficiencia global, ¿sí?, si nuestro número de etapas ideales que saquemos del proceso nos indica que es 4,5 etapas ideales, y la eficiencia nos indica que es de un 50%, la eficiencia global, entonces vamos a tener un número de etapas reales, ¿sí?, igual a 9. Eso es en cuanto a la eficiencia global. Otra de las eficiencias es el rendimiento de Murphy. En el caso del rendimiento de Murphy, ¿sí?, les voy a proponer que lo puedan ver en lo que viene a ser el PDF de la clase teórica, para que lo podamos abordar en la clase práctica que tengamos de destilación. Sería hasta aquí el desarrollo del tema.